Se viene el partido debut de la selección salvadoreña en la presente Copa Oro ante la escuadra de Curazao. Un rival que viene creciendo, que ha sumado piezas interesantes en Europa y que bajo el mando de Dick ha ganado orden y pegada. Del otro lado, la selecta afrontará este torneo con otra mentalidad. Es una Copa Oro donde el objetivo principal pasa por consolidar el grupo, encontrar una idea de juego, darle continuidad al trabajo de Bolillo Gómez, que apenas va por su sexto partido al frente de la selección y su cuarto enfrentando a selecciones. No hay una exigencia desmedida de resultados, ni una presión extrema, sino más bien un filtro, una oportunidad para probar variantes, ajustar piezas y tratar de proyectar lo que será el verdadero reto, las eliminatorias. Hoy vamos a meternos de lleno en esta previa, vamos a revisar cómo llegan los dos equipos, qué datos estadísticas nos dejan, cuáles son las fortalezas, sus debilidades, sus estilos de juego y sobre todo las sensaciones reales de lo que puede pasar en la cancha, porque aunque los objetivos de ambos son distintos, el objetivo siempre será ganarlo. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Yo soy Eric y esto es Universo ES. Vamos a la estadística netamente. ¿Cómo llega Curazao en sus últimos 5 partidos? Bueno, Curazao solo ha perdido un partido en sus últimos 5 enfrentamientos. Registra 4 victorias y 1 derrota. ¿Ante qué selecciones ha ganado y ante cuáles ha perdido? Pues bueno, viene de golear por el proceso eliminatorio a Haití. 5-1 le marcó a la escuadra de Haití. De hecho, me revisé ese partido, de donde he sacado varias conclusiones respecto a lo que veremos en el compromiso de Copa Oro. A Santa Lucía le ganó 4-0 y a Kazajistán en un partido amistoso perdió 2-0. Nuevamente a Santa Lucía le ganó 4-1 y a San Martín lo goleó 5-0. ¿Cómo llega la selección salvadoreña para este partido? 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Son los números que registra en concreto Bolillo Gómez. Los últimos 5 partidos los ha dirigido Bolillo Gómez. 2 amistosos, uno ante Houston Dynamo en Estados Unidos que perdimos 2-1, otro ante Pachuca que empatamos 1-1 y un tercer amistoso ante Guatemala que empatamos 1-1 de igual forma. Ante la escuadra de Anguila le goleamos 3-0. Y ante Surinam en casa en el Cuscatlán por ese boleto a la siguiente ronda empatamos 1-1. Por lo que podríamos registrar prácticamente que recibimos un gol por partido y marcamos de igual forma al respecto de 1 por compromiso en la era netamente de Bolillo Gómez, a excepción del partido ante Anguila que ganamos 3-0 como tal. Y ahora vamos a los datos de enfrentamientos directos. Hemos tenido 2 partidos por Copa Oro registrados previamente y también una serie de partidos amistosos. Vamos a revisar desde 2017. Amistoso que empatamos 1-1, luego partido por Copa Oro que la selecta le gana 2-0. Nuevamente en 2019 por Copa Oro ganamos 1-0. 2023 nos enfrentamos en 2 partidos amistosos cuando dirigía el fugaz Rubén de la Barrera. En esos partidos empatamos 1-1 en ambos compromisos en suelo de Curazao. Respecto a ese partido de 2023 a 2025 para esta Copa Oro, ¿qué ha cambiado en la selección de Curazao? Pues atentos, 9 jugadores repiten de esa convocatoria de ese partido. 4 que fueron titular siguen manteniendo la titularidad. Es decir, que de esa Curazao que nos enfrentamos, 6 jugadores han cambiado a nivel del 11 y 14 jugadores se han incorporado, 6 del 11 y el resto para los cambios como tal. Hay una incorporación o un cambio de 14 jugadores, 6 como tal en el 11, espero que quede bastante claro. Así que es una breve referencia, ese partido pasado puede ser, pero Curazao ha tenido una llegada de muchos talentos de alta calidad, lo que le ha permitido a esta selección dar el salto. Según muchos registros y especialistas a nivel de la selección de Curazao que han seguido su trayectoria, comentan que es una selección que podría dar la sorpresa en esa Copa Oro. Así que el debut no será nada sencillo en este compromiso. Y esos jugadores que se han incorporado a Curazao, ¿de dónde vienen? Pues de Primera División de Bélgica, de la Eredivisie, de la Primera División de los Países Bajos, de la Primera División de Dinamarca, también de la Segunda de Países Bajos, Serie C de Italia, etcétera, etcétera. Un poquito
de lo que hemos intentado actualizarnos y revisar esa información. Vamos a la parte futbolística. ¿Qué va a pasar en el partido? Pues bueno, es un partido que entre comillas la selección no tendría que llegar con tanta presión. Siempre existe la presión de ganar y bueno, tratar de convencer en los compromisos. El objetivo que se ha marcado la selección, y el aficionado también lo entiende de cierta manera, es que la selecta va a tratar de consolidar su equipo, su idea de juego y evidentemente algunas variantes que probará Bolillo Gómez en el 11. Es decir, es un partido donde la selección, entre comillas, llegaría sin tanta presión, podría jugar, no sé si relajado, pero con un poquito más de margen de cometer errores y de esta forma poder salir hacia adelante. Curazao pues es una selección que yo creo que incluso llega un poquito más exigida que la selección salvadoreña porque es supuestamente, entre comillas, la próxima revelación. Tiene que convencer, tiene que pasar y van con un poquito más de exigencias y lo queremos ver de esa forma. Igualmente ellos van presionados a querer hacer una muy buena Copa Oro, se me entiende. No quiere decir que la selecta no busque eso, pero son diferentes objetivos y ese no es el principal. El principal, como sabemos, es tratar de consolidar la idea. Dato muy importante, tanto como nos pasó con Surinam y con Curazao, son selecciones que llevan como trabajo mínimo un año. Llevan un año, 6-7 meses en torno a su técnico que le ha brindado mucho orden táctico. Aparte, estas selecciones de Curazao y Surinam han dado ese salto un poquito, comienzan a dar ese salto de calidad porque antes tenían 3 o 4 refuerzos de Europa y luego jugadores de la base local y eso no les permitía dar ese salto porque era un ancla que lo seguía manteniendo. Ahora son totalmente selecciones europeas, su convocatoria es totalmente jugadores de Europa, bien formados físicamente, con una educación táctica y técnica del juego, con un entendimiento mucho más avanzado del juego, con una preparación física muy diferente y ha permitido que sean selecciones que, como vemos, están dando mucho más de lo que algunos pensaban que iban a dar incluso a corto plazo. Los rivales que tienen por delante de este tipo de selecciones, ser equipos un poco más consolidados, ser equipos un poco más con una idea de juego un poquito más marcada, etcétera. Eso tiene la selecta, lamentablemente hoy no lo tenemos y es lo que estamos buscando en esta participación. Así que desde ya pues es una selección, recalco, como Surinam, que va a tener una idea clara de juego, que va a tener buenas individualidades. La diferencia es que la selecta no va tan presionada, no va con esa necesidad de sacar ciertos resultados. Va a tratar de consolidar su juego y sus ideas para el proceso eliminatorio. Esto tendría que permitir jugar a la selección con mucho más de desparpajo, sin miedo, sin temores. No existe el tenemos que sacar este resultado, sino el tenemos que consolidar la idea de juego y por ende salir hacia adelante. ¿Qué pasa en el partido ante Surinam? Primero, una mala lectura de la planificación previa al compromiso. La presión no era mala intención de ir a presionar en mitad de campo y unos metros más arriba de mitad de campo al equipo de Surinam, sino que fue la equivocación en cómo se intentó presionar. Ante Curazao lo mismo. ¿Qué significa? Que la selección tiene que salir a mostrar su fútbol, tiene que salir sin ese miedo, porque no existe esa presión, porque no existe ese resultado que te puede dejar fuera o no. Y como ellos se lo han planteado, es un partido, o estos partidos son de consolidación, la selecta, no te digo que tiene que ir a hacer el juego de Manchester City, de presionar por poco al portero allá, pero sí es una selección que tiene que mostrar mucho más fútbol, que tiene que salir, que no tiene que esconderse. ¿Qué tiene que esconder? ¿Qué tiene que cuidar? ¿El 0-0? No, evidentemente siempre existe el lado competitivo de poder avanzar a la siguiente ronda, pero recalco, no es el objetivo principal, es uno secundario probablemente. El principal es consolidar, el principal sigue siendo las eliminatorias del Mundial, el principal sigue siendo que no tuvimos tiempo de trabajo con Bolillo Gómez, como lo han tenido incluso estas elecciones, así que tienen que compensar en este tipo de torneos. Así que el juego que tendrá que hacer la selección es a momentos, no siempre, pero sí a momentos, un juego un poco más propositivo, un juego de ir a presionar un poquito más adelante, de sí, ir a presionar de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera en que se entendió cómo juega el rival, cómo sale el rival, dónde presionar y cuidado si presiono aquí o allá porque dejo espacios, me parten el equipo, etc. Ese trabajo ya es del técnico, pero también la indicación clara de los jugadores. No podemos salir a jugar esta Copa Oro por mucho que haya crecido Curazao, por mucho que se haya reforzado Curazao, a meternos atrás, a defender el 0-0. No, es un juego justamente para tratar de consolidar tu idea de juego. ¿O cuál va a ser nuestra idea de juego? Ir a defender el 0-0 no nos va a alcanzar para pasar la siguiente ronda en eliminatorias. Tenemos que ganar en casa prácticamente 3 partidos y salir a robar puntos fuera de casa. Y para eso es una selección que va a tener que salir a proponer. Entonces el partido ante Curazao, no te digo que los 90 minutos, pero sí es un partido donde la selecta va a tener que perder el miedo, va a tener que tener posesiones de balón, va a tener que salir a presionar, va a tener que exigirse. Aparte, físicamente, entre comillas, la selección ha venido creciendo, se ha hecho un trabajo importante, pero no lo hemos visto. En el partido
partido ante Surinam no lo vimos porque nos metimos atrás a defender. Entonces hay que probar. Y evidentemente hay jugadores que no están dando la talla para estar en el 11. Bueno, llevaste a chicos jóvenes, Harold Osorio, Cerritos, que te han demostrado. Hay que comenzar a incorporarlos. Hay que perder ese miedo como tal. Porque si la idea es consolidar el juego, tendríamos que ver esa propuesta como tal. Y no escondernos en ese tipo de partidos. Aparte, sin esa presión exagerada, sin esa presión de que necesito sacar X o Y resultado, sino la idea es la parte del juego. Y eso es lo que justamente estaremos juzgando. Ojalá si eso se pueda acompañar con resultados. Ojalá si se pudiera acompañar avanzando lo más lejos posible en esta Copa Oro. Ahora es tu momento de opinar, analizar y te estaré leyendo en los comentarios. Recuerda que yo soy Eric y esto es Universo ES. Me despido. Chao, chao.